Tenéis menos ficheros, pero bueno, os tienen que aparecer cosas de este tipo. Aquí no tenemos que abrir aún los archivos. Bueno, ¿habéis encontrado vuestras carpetas? Sí. ¿Vale? Entonces, vais a hacer una cosa. Vais a arrastrar, bueno, yo ya lo tengo cargado aquí, ¿vale? Pero vais a cargar el fichero que pone estaciones CSV. Lo arrastráis a donde pone capas. Arrastráis la capa que pone cuencas, que pone acuíferos, que pone MDT y que pone límite campo. Yo creo que sí que tenéis todas esas, ¿no? Me he perdido. Acuíferos, cuencas, Bueno, todas las que tengáis. embalses. O sea, ¿puedo meterla en la carpeta? Lo que pasa es que la carpeta directamente no te la coge, te coge los ficheros. HP, primero. Claro, y qué fuente de datos global. ¿Eh? Y qué fuente de datos global. Si quieres. A mí sí me deja meter todo. Bueno, sí, coger todos los ficheros que hay en la carpeta O los sea, metéis. O sea, no la carpeta directamente, sino los ficheros. Es que yo he hecho SHP. esto. A ver, La carpeta y la pongo estos son los de la aquí empresa de datos. y se me abren todos Ah. los archivos. No sé. Y estaciones límite campo. No. Sí, sí. Vale, vale. No, pues si arrastras el fichero CIA, Ya, te ya lo aparece. meto y te lo... Ya. ¿Vale? ¿Ves? Si es que no... Sí. Uno no se cansa de aprender cosas. Ya, a ver. Las dos. Dice, ya. ¿Vale? Bueno, el caso es que tienen que aparecer aquí todas las cosas. ¿Vale? MTN. Antes de ver un MTN 592. Dile como el 509. Solo arrastras la carpeta y se te mete todo. No sé qué está bien conmigo. MT. Bueno, fijaros, una cuestión solo. Cuando trabajamos con ficheros, bueno, hay diferentes tipos de ficheros, ¿vale? Hay GeoPaste, hay ficheros TIFF. Dentro de los vectoriales, el formato más habitual es el SHAPE, ¿vale? El SHP, el que tiene una extensión SHP. Por ejemplo, si abrís el explorador de Windows, no el explorador sino el de Windows, veréis que hay varios ficheros que se denominan con el mismo nombre, pero que tienen extensión diferente. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Bueno, pues eso porque dentro de los ficheros SHAPE, cuando tú abres un fichero SHAPE, cada uno de esos ficheros tiene información diferente. El SHP tiene la información cartográfica, el SHX tiene la relación de la tabla, el PRJ tiene información del sistema de proyección, ¿vale? Es decir, el DBF es la base de datos, ¿vale? Entonces, cuando abrimos un fichero SHAPE, realmente tiene que abrir todos los ficheros, ¿vale? Entonces, cuando lo queréis integrar dentro de QGIS o de ArcGIS, ¿vale? Seleccionáis el SHP, pero cuando queréis mover las capas de un lado a otro, para que funcione, ¿vale? Tienen que estar todas las capas, ¿vale? Eso simplemente para que veáis que en vuestro explorador de Windows, cada capa realmente son varios ficheros, ¿vale? Y que cuando lo lleváis a otro sitio no os lleváis únicamente el SHP, sino que os lleváis todo, ¿vale? ArcGIS Pro, por ejemplo, trabaja con Geodata Base, ¿vale? Que es un fichero que lo que hace es que mete todos los ficheros dentro de un único fichero, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene otra filosofía, ¿vale? Bien. Cosas importantes. Bueno, primero,
El menú proyecto, pues como siempre, como en cualquier programa, Word, Excel, cualquier tipo de programa, ¿vale? Pues definir un nuevo proyecto, guardar, propiedades, bueno, todas las cuestiones un poquito, eso, generales. Si nos vamos a capa, aquí tenemos las opciones para crear capas, añadir capas, etc. ¿Vale? En configuraciones para configurar perfiles. Y vamos a la pestaña de complementos. ¿Vale? Esta es una de las características de QGIS que hace que sea un programa, bueno, es un programa abierto, donde hay un montón de gente programando herramientas de forma gratuita y altruista. ¿Vale? No se cobra nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues si me gusta la programación y me dedico a hacer programas para Catastro, pues lo pongo aquí libre, lo hago compatible con QGIS y eso que me llevo gratis, ¿vale? Entonces, para ver los complementos, arriba del todo podéis abrir, administrar e instalar complementos. Os aparece esta ventana. ¿Vale? Y fijaros, si le dais a todos, aquí os aparecen unos cuantos complementos, ¿vale? Fijaros todo lo que tiene, ¿vale? Y cada complemento pues hace una cosa diferente, ¿vale? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, que me busque complementos que estén relacionados con la intro, Es que como está en inglés, creo que hay que ponerle hydrology. ¿Vale? Pues si yo le pongo una palabra clave como esta, ¿vale? Nos van a aparecer los plugins que están relacionados con o que hacen cosas relacionadas con la hidrología, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí tenéis un montón de... ¿Vale? Pues por ejemplo, tenéis el complemento drenaje, ¿vale? Y lo que hace, pues ahí tenéis una descripción de lo que hace este modelo, que utiliza un modelo digital de elevaciones, ¿vale? Os pone el nombre del autor, generalmente siempre hay una página, ¿vale? Donde hay información de ese complemento para que veáis cómo funciona y os vais instalando lo que necesitéis, ¿vale? Por ejemplo, pues el siguiente, drenaje de cuencas y geomorfología, ¿vale? Análisis geomorfológica de cuencas, ¿vale? Pues lo instaláis y veis lo que tiene, ¿vale? Pues aquí tenéis un montón de complementos, ¿vale? Bien, para que probéis cómo se instalan, vamos a instalar un complemento que es bastante interesante, sobre todo para vuestros proyectos, que es HCM-GIS. Es este complemento, y entonces este complemento lo que te hace es que te añade a tu proyecto cartografía base. La cartografía base de ArcGIS, de ERRI, ¿vale? De Google, etc. ¿Vale? Aquí, aquí lo tenéis descrito, ¿vale? Yo lo tengo instalado, ¿vale? Entonces no lo voy a instalar, pero le dais abajo y lo seleccionáis y le dais a instalar complemento. Y cuando esté instalado, os va a aparecer en el menú superior una herramienta nueva, ¿vale? Que es el HTML-GIS, y fijaros, tiene una opción que es el Basemap, donde podéis mira, esto de vector de las capas vectoriales es nuevo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si le dais a Google Satélite, os va a aparecer las imágenes de Google, ¿vale? Y entonces, como base cartográfica, pues siempre está muy bien, ¿vale? Y como veis, hay un montón de complementos, ¿vale? Bueno, pues todo eso son todos los complementos
que vais viendo por aquí y que iremos mira, utilizando. cuadra full los ríos con el satélite. Está full. ¿Vale? Bueno, ya los iremos viendo, ¿vale? Entonces, si habéis añadido el mapa base de Google, instalar o el mapa base, o el de satélite, o el híbrido, o el que más os guste, ¿vale? Y veréis que os aparece en el proyecto. Si lo activáis, pues veréis que según os vais moviendo, pues tenemos las imágenes. Esto como una conectividad, pues va, ¿vale? Como veis, lo podéis activar y desactivar, ¿vale? O sea, una cosa es cargarlo en el proyecto y otra cosa es activarlo o desactivarlo. Bien, bueno, pues ahí tenéis, como os digo, multitud de complementos que según os vayan haciendo falta cosas, pues vais a ir trabajando. Luego tenemos un menú para operaciones relacionadas con las coberturas vectoriales, ¿vale? No os agobiéis porque pues, según os vayan haciendo falta las cosas, pues las vais buscando. Para raster, exactamente igual, ¿vale? El HTMX, el SCP, que es otro complemento, y luego tenéis que tener activada la pestaña de procesos. Aquí están las cajas de herramientas que vienen por defecto en el programa preinstalado, ¿vale? Si le dais a caja de herramientas, a la derecha os van a ir apareciendo ordenadas por categorías todas las herramientas que por defecto vienen instaladas en QGIS, ¿vale? Insisto, cuando nos instalamos QGIS tenemos unas herramientas, como veis, unas cuantas, ¿vale? Ya preinstaladas, pero luego además nosotros podemos incorporar las que vienen como complemento, ¿vale? Y luego además de estas, que son las oficiales, son las que están testeadas, que funcionan, etcétera, por internet os podéis encontrar también un montón de herramientas que no están publicadas aquí porque consideran que no la tal, pero que funcionan y que funcionan, ¿vale? Bueno, más cosas. Más cuestiones importantes. La parte inferior. En la parte inferior vais a tener, por un lado, una ventana donde os va mostrando las coordenadas donde os vais moviendo, la escala de visualización, ¿vale? Si le dais al ratón y vais haciendo zoom, vais viendo cómo la escala va aumentando, es decir, el denominador se hace más pequeño. Tenéis la opción de hacer una amplificación de la imagen. Esto os aconsejo que lo dejéis por defecto. La rotación, también podemos rotar la vista a ciertos grados, ¿vale? Tampoco, si lo rotáis 90 grados, pues veis que la imagen ahora sale girada a 90 grados, ¿vale? Pues igual. Yo la verdad es que esta opción no la he utilizado prácticamente nunca. Y luego, por último, tenéis el sistema de proyección que estáis utilizando en este proyecto, ¿vale? Como sabéis, cuando trabajamos con mapas tenemos que definir el sistema de proyección, porque el sistema de proyección define cómo se ven las cosas, ¿vale? Generalmente cada país, cada región tiene un sistema de referencia oficial, ¿vale? En España, por ejemplo, cuando hacemos cartografía, toda la cartografía oficial, ¿vale? Que presentamos en proyectos, por supuesto en TFMs, TFGs, másters, tesis doctorales, pero si yo, por ejemplo, hago un proyecto para el ministerio me va a exigir que la cartografía vaya en un sistema de referencia oficial,
Y en cada país es así. ¿Vale? Lo digo para que cuando trabajéis en vuestros países sepáis que no podéis utilizar cualquier proyección, sino que hay un tipo de proyecciones. En el caso de España, para la península ibérica, utilizamos el ETRS 89, proyección UTM, zona 30 norte. ¿Vale? Cuando pincháis y lo seleccionáis, yo ya lo tengo, porque es el que utilizo habitualmente, ¿vale? Entonces yo ya lo tengo guardado en favoritos. Y en la parte inferior veis un mapa, esquema, donde os indica para qué zona es adecuado utilizar esa proyección. Si yo utilizo esa proyección en una zona, por ejemplo, de Perú, pues me va a indicar ahí que no es la zona más adecuada, ¿vale? Porque en Perú se usa autouso, ¿vale? Hay otro sistema, ¿vale? Esto no, buscáis en internet sistema de referencia oficial Ecuador o Perú o lo que sea. Sí. Una pregunta, si por ejemplo estás haciendo un trabajo en Galicia, ¿es reconocido oficial para el ministerio? Sí. ¿Estaría bien utilizar la zona en vez de UTM30 o UTM29 o tiene que utilizar la UTM30 porque es la oficial del Estado? Vale, a ver, en España compartimos varios usos. ¿Vale? El uso 30-29 es porque son como las franjas horarias, ¿vale? Cada zona tiene su zona donde vamos a cometer menos errores, ¿vale? Entonces, generalmente, si es una cartografía oficial para un ministerio estatal, lo suyo es utilizar la 30 norte, pero por ejemplo, si tú estás trabajando en la cuenca del Miño, pues a lo mejor ellos te van a exigir que en vez de la 30 sea la 21. ¿Vale? Eso te lo van a pero porque tu cartografía es de esa zona concreta. ¿Vale? De hecho, en las Islas Canarias, ¿vale? Que están aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo están las Islas Canarias. Aquí utilizamos otro sistema de referencia totalmente diferente, que es el REDCAN 95. ¿Vale? Este sistema de proyección, ¿veis? Bueno, he seleccionado el REDCAN 95 y me indica que ese sistema es el utilizado en las Islas Canarias. ¿Vale? Entonces en cada zona pues, se utiliza uno. ¿Vale? Bueno, el código este que aparece aquí, el EPSG, es un código que utilizan las compañías del petróleo, ¿vale? Que como sabéis, como tienen toda la tierra localizada para hacer exploraciones, ¿vale? Ellos, en vez de hablar de ETRS 89, zona 30 norte, tal, ¿vale? Pues en vez de definir eso, las petroleras fueron muy inteligentes y dijeron, pues vamos a poner códigos. Entonces, para cada zona de la tierra tiene un código. Y ese código, evidentemente, corresponde a un tipo de proyección. Bueno, pues al final, en QGIS y en muchos otros sistemas, ¿vale? QGIS fue uno de los primeros programas que empezó a incluir estos códigos dentro de su nomenclatura de sistemas de referencia, ¿vale? ArcGIS, por ejemplo, no los ha tenido, creo que hasta la versión ArcGIS Pro, ¿vale? En ArcGIS Pro ya los han incorporado, pero en versiones anteriores no lo tenían definido, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un sistema que le gusta a la gente, ¿vale? Entonces, pues es más fácil decir el EPSG 25830 que no UTM, bueno, porque eso luego lleva implícito también en el episodio de referencia, o sea, lleva más parámetros, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, para los ejercicios de este máster, como vamos a trabajar aquí en España, el sistema de proyección, el ETRS 89, UTM 30, ¿vale? Insisto, para vuestros TFMs, si vais a trabajar en otras zonas, pues ahí estará el tribunal para mirar si habéis utilizado correctamente el sistema de proyección, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos bien definido eso,
vamos a ir viendo las diferentes capas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir viendo diferentes formas de generar información en nuestro proyecto cartográfico, ¿vale? Como ya habéis visto, podemos trabajar con capas que ya están creadas, ¿vale? Pero también tenemos la opción, en muchos casos, de generar nosotros las capas que nos interesan, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una zona y estoy inventariando pozos, pues a lo mejor no existe una capa de pozos o los pozos que yo he inventariado. O si existe, encuéntralo, ¿vale? Entonces yo me voy con mi GPS, registro las coordenadas y a partir de esos datos yo puedo generar mi capa, ¿vale? En este caso concreto, ¿vale? Yo puedo coger las coordenadas, irme al mapa, crear una capa, poner el cursor exactamente en las coordenadas que yo he indicado o buscarlo en el Google Maps y ir digitalizando los puntos, ¿vale? Pero es un poquito rollo y a veces es un poco impreciso, ¿vale? Entonces tenemos otras formas más rápidas de generar esa información, ¿vale? Bien, en los ficheros que os he dado tenéis una capa que se llama estaciones, y fijaros, es este fichero, es un fichero de texto, ¿vale? Donde en una columna tengo el nombre de la estación, en otra columna tengo la coordenada X, en otra columna la coordenada Y, en otra columna la altitud, la precipitación y la temperatura, ¿vale? Un poco la tabla que os explicaba al principio de la explicación. Bueno, pues ese fichero, estructurado así, yo lo guardo como CSV, como un fichero de texto plano, sin formato, ¿vale? Y este fichero es este fichero que hay aquí que pone estaciones. Si le dais al botón derecho y le dais a abrir tabla de atributos, veis que me aparece esa tabla estructurada. Yo tengo una columna XUTM con la coordenada X de esa estación, la coordenada Y, el nombre de la estación, la altitud, la precipitación y la temperatura. ¿Vale? Pues fijaros, tenemos una forma muy rápida de generar una capa de puntos, en este caso tiene sentido que sean puntos, ¿vale? Porque son localización de estaciones meteorológicas, donde lo que vamos a hacer va a ser generar esa capa de puntos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a capa, crear capa, añadir capa, y nos vamos a la opción de añadir capa de texto delimitado. En las opciones de capa, añadir capa de texto delimitado. Le dais a ese botón. Nombre del archivo. Pues el nombre del archivo estaciones. Estaciones, que como veis es un CSV. Nombre de la capa, pues le vamos a llamar estaciones.
Formato del archivo. Le vamos a decir que la separación de las columnas viene personalizado con comillas. ¿Vale? Yo le puedo decir coma, o sea, si le pongo, por ejemplo, tabulador y le quito la coma, veis que abajo no me visualiza nada. ¿Por qué? Porque no le entiende lo que le estoy diciendo. ¿Vale? Le tengo que decir que los separadores están delimitados por comas. ¿Vale? Cada fichero, pues evidentemente se delimita de una forma diferente. Lo normal es utilizar tabuladores. ¿Vale? Bien, le decimos que en las opciones de registro, todas estas opciones hay que mirarlas bien porque depende de cada fichero. ¿Vale? Cuando nosotros abrimos un fichero, él generalmente lo suele ver bien ya, ¿vale? Es decir, lo suele leer y lo suele interpretar bien, pero hay veces que hay que revisarlo para que lo entienda bien. Entonces le decimos que el primer registro tiene los nombres de los campos de la tabla, ¿vale? XUTM, IUTM, ¿vale? Le indicamos que detecte los tipos de campo. La coordenada X es un número entero, la coordenada Y es un número entero, el campo de estación es un texto, la altitud, la precipitación y la temperatura, que son números enteros. Si yo le digo a alguno de ellos que es texto, por ejemplo, luego me voy a encontrar con un problema, y es que si yo defino este campo como texto, si yo luego, por ejemplo, cuando genere esta capa, quiero hacer algún tipo de ecuación o de formulación matemática, este campo no me lo va a reconocer como número. Y si no me lo reconoce como número, no voy a poder aplicar la ecuación. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que revisar que el formato de la información en cada campo es el correcto. ¿Vale? Con lo cual, le quitamos lo de texto y lo dejamos como entero. Definición de geometría. A ver, estoy viendo las opciones más utilizadas. ¿Vale? Luego se pueden hacer briquerías, se pueden, pueden hacer cosas más avanzadas, pero lo dejamos así. Definición de la geometría. Bueno, pues en definición de la geometría le decimos que la coordenada X es el campo XUTM, la coordenada Y es el campo IUTM. Si no me lo reconoce, yo lo puedo cambiar aquí, ¿vale? Con lo cual todo esto se puede modificar, se puede actualizar. Fijaros, abajo del todo, en el sistema de referencia cartográfico, el SCR, como el proyecto ya lo tengo definido en ETR69 30 Norte, él por defecto me ha cogido eso, pero podían ser de otra zona. ¿Vale? Imaginad que estos puntos son de Galicia, lo he tomado como un GPS en Galicia y las coordenadas, en vez de ser del 30N, son del 29N. ¿Vale? Entonces yo le puedo decir que esas coordenadas son del 29N, no son del 30. ¿Vale? En este caso son del 30. Y abajo, como veis, bueno, aquí le podemos introducir el campo Z, lo que hablábamos antes, es una capa tridimensional, pero en este caso no hace falta. ¿Vale? Y luego en configuración de capa nos tenemos que asegurar que los datos los coge bien, que no hay saltos o que no hay cosas raras, ¿vale? Para que nos lo entienda bien. ¿Vale? Pues una vez que tengo esto bien configurado, si le doy a añadir, fijaros como aquí me ha generado unos puntos. Eso es una capa de puntos vectorial, ¿vale? Donde me ha generado puntos de forma automática.
Añadir capa. Bueno, pues esta capa que me ha generado ahí Capa de- es una capa que, por así decirlo, es temporal, ¿vale? Porque es un proceso que hay que asegurarse, ¿vale? De que está bien guardado. Entonces, esta capa de estaciones le decimos exportar, le decimos guardar objetos como, y nos aseguramos de guardarlo en un formato SHP, que es el que utilizamos. ¿Veis? Ahí tenemos un tipo de ficheros. Yo os aconsejo que utilicéis siempre el SHP, ¿vale? Bueno, el GeoPage es más actual, pero hay sistemas que no lo leen todavía. ¿Vale? Pero el GeoPackage es para... Os va a dar menos problema el fichero SHP. Shape. Sí, el Nombre de otro, archivo. el geo es para raster. Busquéis vuestro directorio y lo guardáis. ¿Vale? Pues Aquí mismo. Estación. estaciones 3, ¿vale? Para diferenciarlo del otro para que no dé problemas. Y esto ya lo encontré. Le damos a guardar. El tipo de geometría lo podemos poner automático, pero si nos ponemos a asegurar, le decimos que nos lo guarde como una capa de puntos para que no haya problemas. ¿Vale? Y el resto de cuestiones lo dejáis tal cual está. ¿Vale? Le damos a aceptar. Arriba nos indica que el proceso se ha generado correctamente y en el proyecto ya se nos incluye otra vez la capa de puntos. ¿Vale? La capa de estaciones le doy a eliminar capa. ¿Para qué? Para evitar problemas de confusión y tal. Y si os queréis quitar, o sea, si queréis ser ordenados y luego no tener ahí 40 millones de capas que luego no sabes lo que está bien, lo que está mal, o qué tal, yo a medida que voy generando las capas que voy a utilizar, elimino lo intermedio, ¿vale? Con lo cual, esto, una vez que me aseguro que la otra capa está bien, elimino la capa. Eliminar la capa es eliminar la capa del proyecto, no eliminar la capa del disco duro. Aquí está. ¿Vale? Nosotros lo mismo. Bueno. Estación. Bien, pues La- ya tengo mi capa de estaciones. A ver, entonces aquí. no se lo Pues vamos a fijaros, la capa vectorial, esto es una capa vectorial. Es una capa vectorial de puntos que viene indicado con un símbolo, que es el símbolo que nosotros le hemos dado, que lo podemos cambiar, ¿vale? Ahora veremos cómo se cambia. Fijaros que, por ejemplo, la capa de cuencas, que es esta de aquí, el símbolo es diferente. ¿Por qué? Porque esto es una capa de polígonos. ¿Vale? Las capas raster, ¿vale? La imagen de satélite, por ejemplo, del Google, ¿veis que tiene un símbolo diferente con las teselas? ¿Vale? Eso es porque es una capa raster. ¿Vale? El símbolo ya nos va indicando qué tipo de geometría tiene esa capa. ¿Vale? Bien, pues nos vamos a la capa de estaciones. La señalizáis, vais al botón derecho. Bueno, por ejemplo, tenemos arriba tenemos la opción de la manita. La mano es para desplazarnos, ¿vale? Luego tenemos la herramienta de zoom para hacer zoom, ¿vale? Y si, por ejemplo, nos pasa esto, que de pronto desaparecen las estaciones y no sé dónde están, Suma la capa. acostumbraros a que si de pronto en vuestra capa no veis nada,
porque habéis hecho un zoom y os habéis ido de la capa o lo que sea, para volver a verla, os aconsejo siempre que vayáis a la capa que queréis visualizar, os vais al botón derecho y le dais zoom a la capa. Y cuando vayáis al zoom a la capa, os va a mostrar la extensión máxima de esa capa. ¿Vale? Bien. Bueno, ahí tenéis diferentes opciones. ¿Vale? Si nos vamos a abrir la tabla de atributos, pues veis que me ha cogido bien esta tabla. ¿Vale? Me mantiene bien los caracteres. ¿Veis? 20 registros, las coordenadas X y las coordenadas Y como número, porque están a la derecha, el texto me pone a la izquierda, los valores de altitud, precipitación media y temperatura media están alineados a la derecha, ¿vale? Porque son números. Bien, nos vamos a propiedades. Bueno, aquí tenemos un montón de opciones y nos vamos a propiedades. En propiedades, arriba del todo tenemos información, la información de la capa. ¿Dónde está guardada? Pues igual, podéis generar una capa o no os acordáis o no recordáis dónde la habéis guardado y ahí en propiedades podéis saber dónde está la capa, ¿vale? Y de hecho, si pincháis, os abre el explorador con la capa. Os dice los ficheros asociados, el tamaño, cuándo fue modificada, ¿vale? El tipo de fichero, pues, hemos dicho un save, es DRI, el sistema de referencia, importantísimo, ¿vale? Os da una descripción. Y abajo, bueno, tenéis varias opciones que se pueden, toda esta información se puede modificar, hay un editor para metadatos, y los campos, nos aparece una lista de los campos que son, el tipo de dato que hay en cada campo, la longitud, la precisión, ¿vale? Y, como digo, todo esto se puede cambiar, ¿vale? Se puede modificar en el gestor de metadatos de las capas, ¿vale? Si no sabéis hacerlo, no lo cambiéis porque os la podéis cargar, ¿vale? Bueno, la fuente, el nombre de la capa, el origen de la capa, la geometría, simbología, ¿vale? Pues aquí tenéis distintas opciones de visualizar. Podemos poner un símbolo único, es decir, un símbolo para todas las estaciones igual, un símbolo categorizado, ¿vale? Pues, por ejemplo, imagina que tengo estaciones de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Pues yo, en vez de poner todos del mismo color, puedo poner las de primera clase de color azul, las de segunda clase de color amarillo y las de tercera clase de color marrón, ¿vale? Pero eso tiene que aparecer en la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago categorizaciones, para que el sistema sepa cómo tiene que categorizar, tiene que estar en algún sitio. ¿Dónde? Pues si le hablo al ordenador, él no me entiende, ¿vale? Esa información tiene que aparecer en la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar símbolo, o por ejemplo, bueno, símbolo único. Y aquí ya podemos irnos al marcador simple. Aquí tenemos diferentes marcadores, pues en vez de un círculo voy a poner una cruz. Y la cruz, en vez de color marrón, la voy a poner azul y con el borde transparente, ¿vale? Y además un tamaño de 4, ¿vale? Lo voy aplicando y veis ya cómo me va cambiando la simbología, ¿vale? Si por ejemplo yo quiero hacer una representación por colores, pues me puedo ir por ejemplo a categorizado. En el valor yo le puedo decir que me lo categorice por altitud y aquí le digo que me lo clasifique
¿vale? Entonces, cada altitud me la pone de un color diferente. Pero yo le puedo cambiar el color. Yo me puedo ir a esta categoría, a la primera, pinchar, y digo, bueno, esta yo quiero que me la pongas azul. Quiero que me pongas azul. Esta y esta. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenéis todas las opciones de colores. ¿Vale? Pues aplicamos. ¿Vale? Y ya tengo diferentes colores. Es decir, como veis, opciones tenemos un montón. Graduados, pues voy a decirle que no utilice esta trama de color. ¿Vale? Con 7 clases en función de la altura. ¿Vale? Entonces él en función de la altura, pues que él me lo ha asignado de forma automática, pero yo lo puedo cambiar. ¿Vale? Yo le puedo decir que los valores entre 600 y 700 me los ponga de color, pues eso, de color azul celeste. ¿Vale? Entre 700 y 900 rojo y de 900 para arriba de color verde. ¿Vale? Pues como veis, las posibilidades son infinitas, o casi infinitas. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo así y le damos color. ¿Vale? Bien, más cosas. Le podemos poner una etiqueta, ¿vale? ¿Queréis que aparezca el nombre de la estación o la altura de la estación o ambas cosas? Pues tenemos la opción de incluir etiquetas, ¿vale? Le podemos decir aquí directamente mostrar etiquetas, pero para tener más opciones nos vamos a las propiedades y nos vamos a las etiquetas. Aquí aparece sin etiquetas. Ahora vamos a decirle etiquetas sencillas. Y ya veis aquí, tenemos diferente formato. Aquí arriba nos aparece un ejemplo. ¿Vale? Y pues aquí le podemos poner, lo podemos formatear como queramos. El tipo de texto, el estilo, el tamaño, todo. ¿Vale? El color. Podemos hacer todo lo que queráis. ¿Vale? Os podéis aburrir tanto como en Instagram. ¿Vale? Podéis cambiar y buscar, podéis aburrir ahí. O sea, sí. ¿Vale? Bueno, aquí lo que sí que le tenemos que indicar es, cuando nos pone el valor, le tenemos que indicar el campo que queremos que aparezca en la etiqueta. Entonces, yo le puedo decir que me incluya el nombre de la estación y le doy a aplicar. ¿Vale? Pero es que yo puedo añadir varias etiquetas. ¿Vale? Yo le puedo añadir que me ponga la etiqueta arriba y que la altura me la ponga abajo, o me la ponga a continuación. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo ir definiendo pues otro, ¿vale? Pues aquí la altitud. ¿Vale? Entonces aquí voy pues igual, exactamente igual, ¿vale? Y voy cambiando. ¿Vale? Bueno, más cositas. Bueno, tenemos aquí la opción de poner máscaras, hacer una vista 3D, bueno, tenemos aquí un montón de cosas, ¿vale? Pues en vez de eso vamos a ponerle bolitas. Ahí tenemos varias opciones, ¿vale? Y luego tenemos la definición de campos. Como veis, toda la información de campos se repite porque es importante. Se pueden incluir también diagramas, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, yo puedo hacer un histograma en función de la altitud.
Vale, pues no me aparece. Vale, no hay que ir definiendo todos los campos. Vale, bueno, esto lo... Cuando yo incluyo los diagramas, lo que generalmente hago es que hago los diagramas en este y luego los incluyo en la composición cartográfica ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay por ejemplo, en ArcGIS esta opción es mucho más sencilla de hacer, ¿vale? Aquí es un poquito más valioso, ¿vale? Bueno. Bueno, y aquí tenemos otras opciones, ¿vale? Podemos ir a los metadatos, que es lo que os decía antes. Aquí se pueden ir cambiando aspectos, ¿vale? Leyenda, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco las funciones básicas que van a ser comunes para todas las capas, ¿vale? Esto mismo se puede hacer para polígonos, para líneas y para lo que queramos, ¿vale? Bueno. Por ejemplo, las capas raster, en las propiedades, además de todo lo que hemos visto antes, tenemos la opción de la transparencia. ¿Vale? Si yo quiero poner un fondo pero que no se vea mucho, ¿vale? Pues le pongo una transparencia en propiedades, ¿vale? Y así mi mapa no queda vacío, pero se ve bien la información que yo estoy representando, ¿vale? Bueno, tenemos las cuencas, tenemos los acuíferos, etcétera. Bueno, vamos a hacer, vamos a georreferenciar una imagen, ¿vale? ¿Qué es georreferenciar una imagen? Georreferenciar una imagen es si yo tengo una imagen de un mapa, ¿vale? Pero que no tiene asociado sus coordenadas, ¿vale? Esa imagen, cuando yo la cargo en el proyecto, está tan georreferenciada como una foto de mi cara, ¿vale? Yo cojo, me hago una foto de la cara, la meto en el proyecto y la imagen donde aparece, pues en 0,0, ¿vale? Como cualquier imagen, ¿vale? Entonces, existe lo que es el proceso de georreferenciación, que es que yo puedo tener una foto aérea, una imagen de satélite, una imagen de un mapa, ¿vale? De un proyecto, de una cartografía. Entonces, yo, mediante puntos de control, sabiendo las coordenadas de ciertos puntos de esa imagen, yo puedo georreferenciar, ¿vale? Entonces, para georreferenciar, vamos a abrir hay una imagen, hay una capa que se llama MTN 509, ¿vale? De hecho, cuando la cargáis, a la izquierda, a la derecha, os aparece un símbolo de interrogación. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice, esta imagen que me has puesto aquí tiene algo raro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no tiene definido el sistema de atribución. Si yo me voy a las propiedades y me voy a la información, la extensión es que no me da ninguna coordenada, ¿vale? Me da las coordenadas de 0 a 0, el número de filas y el número de columnas. Esta imagen tiene 6.058 columnas y 4.084 filas de píxeles. Pero las coordenadas no sabe nada, ¿vale? Porque no están definidas, ¿vale? Entonces, eso vamos a georreferenciar. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que tenemos cargada la imagen, nos vamos a zoom a la capa. Esta imagen es la imagen de un mapa.
¿Y qué tiene un mapa? Pues un mapa, lo bueno que tiene es que todos los puntos de ese mapa podemos localizar sus coordenadas. En un proceso de georreferenciación vamos a hacer algo tan sencillo como yo tengo una imagen que no tiene coordenadas. Entonces lo que yo voy a buscar va a ser una serie de puntos en mi imagen del cual conozco sus coordenadas. Y le voy a decir al sistema que este píxel que tiene esas coordenadas realmente le corresponde este espacio. Este punto de la imagen que está aquí, ¿vale? De hecho las imágenes estas tienen este sistema de coordenadas. El sistema cartesiano de coordenadas es 0, 0. Y cuando yo cargo una imagen sin georreferenciar me va a aparecer siempre ahí, el 0, 0. ¿Vale? Y entonces yo lo que voy a decir es que este punto de coordenadas, las que sean, realmente tiene estas coordenadas de proyección. Este punto de aquí realmente corresponde a esto. Este corresponde a este y este corresponde a este. Con lo cual esa imagen se la va a llevar a su sitio, ¿vale? Y además, si la tiene que agrandar o la tiene que reducir, ¿vale? Lo que va a hacer es estirarla, ¿vale? Es como si fuera plástico o una goma, ¿vale? Que lo queda justo, ¿vale? Insisto, con los mapas es muy fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque un mapa ya está georreferenciado, ¿vale? Un mapa tiene muchísimos puntos de control, porque tiene vértices geodésicos, tiene las coordenadas propias de ese mapa, ¿vale? Con lo cual, cualquier punto de ese mapa podemos conocer sus coordenadas. Cuando yo tengo que georreferenciar una fotografía aérea, el problema es que en la foto aérea tengo que buscar un elemento que conozca sus coordenadas en un mapa o en otro sitio, buscar las coordenadas y luego utilizarlas para proyectar. ¿Vale? Bien, entonces, nos vamos a nuestro mapa y lo que vamos a hacer va a ser abrir la herramienta de georreferenciación que está en las opciones de capa. Y en las opciones de capa tenéis aquí abajo la herramienta de georreferenciador, ¿vale? Abrís esta herramienta y le vamos a añadir el raster que queremos georreferenciar. Le indicamos que es la imagen MDN 509 y se me carga la imagen. ¿Vale? ¿Estamos todos aquí ya? Sí. Bien. Pues ahora vamos a buscar estos puntos de control. ¿Vale? Insisto que en un mapa, cualquier punto del mapa lo podemos dar, pero vamos a ser listos y vamos a utilizar los puntos de intersección de la cuadrícula, porque ahí vamos a conocer muy bien sus coordenadas. ¿Vale? Y además va a ser mucho más sencillo. ¿Vale? Con lo cual, cuando buscamos puntos de control en un mapa es muy sencillo porque son 4 puntos o 5, ¿vale? Es como mucho porque ya es un mapa. Si es una foto aérea, pues ya nos tenemos que ir a 20 puntos, 25 puntos. Si además la foto aérea tiene mucho relieve, pues nos tenemos que ir a 30, 40 puntos. Entonces tenemos que buscar puntos de intersección de carreteras, alguna casa que veamos en mitad de no sé qué. O sea que la búsqueda de puntos es un poquito más complicada, ¿vale? Insisto, un mapa muy fácil, ¿vale? Bien distribuido. Cuanto más nos vayamos a las esquinas mejor, ¿vale? Porque es donde mejor ajuste vamos, ¿vale? Entonces, cogemos la herramienta de zoom y vamos al primer punto de control. Hacemos aquí una ventanita
Y, por ejemplo, vamos a seleccionar el primer punto de control. ¿Veis abajo que pone tabla PCT? Tabla puntos de control del terreno. ¿Vale? Y entonces, vamos a añadir un punto de control, que es de las tres circunferencias, el amarillo. Pinchamos en el amarillo, añadimos un punto de control, se nos pone una cruz y, por ejemplo, nos vamos a este punto que hay aquí. ¿Vale? Bueno, a la hora de escanear este mapa, esa línea aparece entre 2 píxeles, ¿vale? Porque está sobremuestreado. Entonces, intentar localizarlo en el punto central, ¿vale? Porque si los vamos un píxel arriba o abajo es poco, pero luego nos puede dar, ¿vale? Pincháis una vez y se nos abre una ventana para introducir las coordenadas. ¿Cuál es la coordenada X? Pues fijaros, aquí pone que es 430. La cuadrícula está situada 2 cuadrículas a la izquierda. Es un sistema de proyección UTM. La escala del mapa es 1/50.000. Es decir, el tamaño de la cuadrícula es de 1 kilómetro. ¿Vale? 1 kilómetro, que son 1000 metros. Cuando trabajamos con coordenadas UTM, las coordenadas UTM tienen una ventaja, que es por lo que le hace el sistema de proyección más utilizado, es el que se utiliza a nivel mundial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una unidad de coordenadas UTM equivale a 1 metro, con lo cual es muy fácil, porque si yo tengo 2 coordenadas UTM, puedo calcular rápidamente cuál es su distancia. Si trabajo con coordenadas geográficas, sabéis que 1 grado no tiene la misma distancia a nivel del ecuador que a 45 grados que a 90 grados. Según nos vamos acercando al polo, 1 grado va aumentando en distancia. ¿Vale? Por lo cual habría que ir calculando constantemente para cada latitud cuánto equivale. ¿Vale? Esta es una de las ventajas de la proyección UTM. Bien, entonces, y como sabéis, la proyección UTM, el origen es un meridiano situado al este, 500 kilómetros, para que las coordenadas nunca sean negativas. Y con respecto al ecuador, ¿vale? Y la componente Y, el punto de origen es el ecuador, que es el 0, ¿vale? Y de ahí para arriba, pues vamos a aumentar, ¿vale? Entonces, ese primer punto tendría coordenadas X de, si esta coordenada aquí es 430, esta sería 429 y esta sería 428. Pues la coordenada sería 428. La cuadrícula es una cuadrícula kilométrica, pero cuando georreferenciamos tenemos que referenciar a nivel de metro. Es decir, tenemos que pasar esos kilómetros, esas unidades UTM que están en cuadrícula kilométrica, a la cuadrícula del metro. Es decir, le añadimos 3 ceros. ¿Vale? Y la coordenada Y, en nuestra latitud, en España, la coordenada Y, y en la mayoría parte de la Tierra, la coordenada Y siempre va a tener un dígito más que la coordenada X, porque la distancia al ecuador siempre es mayor que los 500 kilómetros hacia el este. ¿Vale? En este caso, pues 4505 está 2 cuadrículas por abajo, luego sería 45003. 000. 4503 con 3.
y le damos aceptar. Bien, como veis abajo, en la tabla de abajo, ya tenemos la coordenada X de origen, la coordenada Y de origen, la coordenada X de destino, es decir, las coordenadas reales de X y de Y. Y luego tenemos tres campos que todavía no están calculados porque son los errores cometidos en X, en Y, ¿vale? Y el residual para el proceso de georreferenciación, ¿vale? Que luego tendremos que ver cómo se compone, ¿vale? Bien, nos vamos a la parte superior. Nos vamos a la manita, nos desplazamos. Veis que la cuadrícula donde habíamos marcado la otra coordenada, se nos ha desaparecido, ¿vale? Tenemos que buscar la siguiente, ¿vale? Que sería esta de aquí. Igual, añadimos el segundo punto. Lo situamos, le damos con el zoom para atrás. Coordenada X, pues en este caso 429, 0, 0, 0. Fijaros que aquí está el 430, pues el anterior 429. Y le añadimos 3 ceros. La coordenada Y, pues lo tenemos mucho más fácil. 4, 5, 2, 0, 0, 0, 0. Y le damos a aceptar. Veis que con 2 puntos todavía no nos ha calculado el error, ¿vale? Porque con 2 puntos ¿vale? Pues nada, nos vamos con la manita al siguiente punto, nos vamos aquí lo tenemos también bastante fácil. Añadimos el tercer punto de control, coordenada X, ¿cuál sería? 4, 5, 6, 0, 0, 0, muy bien. Y la componente Y, 4, 5, 2, 0, 0, 0, 0. La elección de los puntos que estamos eligiendo va a interferir en el error, ¿sí, no? ¿Cómo? O sea que los puntos que estamos eligiendo va a interferir en el Que le error sale que tengamos. importante. Sí, claro, si las coordenadas, si lo pones mal, sí. No, no pones normal, sino la elección. Yo había entendido bueno, Lo suyo es que los puntos estén lo más homogéneamente, o sea, si yo cojo 8 puntos de control, pero están todos en el mismo sitio, pues una parte de la imagen se va a hacer referenciar muy bien, pero la otra se me puede ir. vale. Hay que utilizar puntos de control y todo lo demás. Claro, es que tenía entendido que, o sea, los dos puntos de arriba tienen el mismo valor del FI. No, eso no tiene nada. Eso no hace que tenga más error. No, eso no hace ni que tenga más ni que tenga menos. Mientras tú ubiques bien los puntos y le des bien las coordenadas, no hay problema. ¿Vale? Bueno, pues le damos a aceptar. ¿Veis que ya nos está calculando algún residual? ¿Vale? Pero nos tenemos que ir al cuarto punto. ¿Vale? Y el cuarto punto pues está aquí. Nos vamos al cuarto punto, hacemos un poquito de zoom, pinchamos, nos vamos para atrás, la coordenada X, 4, 5, 6, 0, 0, 0, y la coordenada X, 4, 5, 0, 3, 0, 0, 0. Y aquí ya me dan los residuales. ¿Vale?
¿Qué es el residual? Pues es la diferencia entre la coordenada que él ha calculado con la georreferenciación y el que me sale a mí. ¿Vale? Para que una georreferenciación sea válida, ¿vale?, los residuales tienen que ser menores de 1. ¿Qué significa menor de 1? Pues que el error cometido es menor que el tamaño de un píxel. Si lo he hecho muy rápido a la ligera y no los he medido bien, pues me va a dar errores por encima de 1. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, si yo aquí, en este último dato, ¿vale?, voy a cambiarle un número aposta. En vez de 4503 le he puesto 4504. Fijaros lo que me pasa. Se me van los residuales a 40. ¿Vale? Eso es que hay un dato que está mal. ¿Vale? Que efectivamente es que aquí abajo es un 3. ¿Vale? Como el residual total de cada uno de los puntos es menor que 1, pues perfecto, ¿vale? Y además, de esta forma yo identifico qué punto tiene más error o menos error. ¿Y cómo lo modifico? O sea, si me da un residual muy alto. A mí todos me han dado de 10. De 10. A mí también de 10. A mí también, pues es que eso es que tenéis algo por ahí. Porque cuando habéis puesto el punto, a ver, cuando habéis puesto el punto habéis hecho zoom o lo habéis hecho así. No he hecho zoom. Pero todos nos ha dado todos igual. O sea, ya todos nos está dando el mismo residual. Claro, pero no este dicho que lo pongas ahí. Mira, si te fijas, arriba 4. Y la otra línea sería 45. Es que este va. No sé si lo puedo poner. Es que te lo has puesto aquí en el borde. Veamos que tampoco es mucho error para lo que. Bueno. A ver, si os da a más de unos errores de aproximadamente 10, pues nada, pues yo no sé qué estáis haciendo mal. Yo no sé qué hacen. Os habéis puesto todos en. Los que necesitáis gafas sois vosotros, no soy yo. Pero le he dado al zoom. No, hombre, porque lo habéis visto claro. O sea, yo entiendo que lo habéis ido comprobando. Bueno, pues, a ver, simplemente es para que veáis ¿vale? Repetirlo en casa, ¿vale? Con tranquilidad, ¿vale? Pero vamos, a mí no me da. Yo sabía, o sea, ¿Cómo se nota quién es el profe y quiénes tienen que...? Yo sabía, o sea, he hecho esto pero buscando las coordenadas en Google Maps. Entonces, la coordenada que me da Google Maps es así como. Ya, claro, es una Pero situación. es que aquí exactamente no sé qué poner en Google Maps, porque si yo tengo Claro, porque esa eso no lo coordenada, es una ciudad, yo pongo la coordenada de la ciudad, claro, Claro. no sé dónde es. No, pero supone que las coordenadas del propio mapa está bien. O sea, que parece raro. Pero ahí Pero habría sí, que borrar el punto y volverlo a colocar. No, se puede mover. El tercer icono de allí tienes el amarillo, el rojo y el último icono te permite seleccionar el punto y moverlo. Entonces, a ver si es que los habéis puesto todos justamente en el límite, apuntarlo en. ¿Vale? Bueno, imaginar que os da, ¿vale? Bien, pues cuando comprobamos que el residual está correcto, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es a ver. Realizar la georreferenciación, ¿vale? Entonces le dais al botón y le decimos que el tipo de transformación va a ser de tipo polinómico 1, el sistema de proyección. Sí, ¿no? Darle aquí. Sí.
al botón verde, nos dice que por favor que metamos los datos del fichero de salida, el tipo de transformación polinómico de orden 1, en el output pues aquí le ponemos el nombre, le ponemos mtn509 geo de georreferenciado, por ejemplo, ¿vale? Poned lo que queráis. El tipo de muestreo, el vecino más cercano, ¿vale? Aquí tenéis también la opción de guardar los puntos de control para revisarlos, ¿vale? O sea, los podéis guardar los puntos de control, los podéis cargar, los podéis modificar, o sea, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo lo voy a hacer, ¿vale? Y le dais a aceptar. Ay, cambió el residual. Mira. Ay, sí, qué raro. ¿Por qué cambiar los residuales? De una menores a una. 07, 07, 07, 07. Y mira, ya no sale el sí. Lo quiero. Hace un Renfe de metro. Bueno, pues una vez que lo dije referenciado, ¿vale? Fijaros, le doy a zoom a la capa, veis que ya me muestra aquí las estaciones meteorológicas. Esta la elimino para que no me dé problemas. Y fijaros cómo, si yo lo superpongo a la imagen de Google Maps, ¿vale? Cómo coincide bastante. ¿Vale? Salen 13 minutos. Pues esta imagen ya estaría referenciada. Ya sabéis lo que haréis en el proyecto, ¿vale? Y si está bien referenciado, se tiene que superponer bien a la pelota, ¿vale? Si los valores de RMS no son del todo correctos, pues repetirlo, porque por aquí ya habéis repetido algo y os ha dado bien, ¿no? Habéis dicho. Sí, ya al momento de guardar. O sea, solo al correr, el residual. al ponerlo verde ya se arregló solo. Ah, vale. ¿Vale? ¿Qué cosa? ¿Lo que qué? Pero no existe. ¿Lo de qué? El geo. Desapareció. ¿Por qué quién está? Ah, pero ahora tienes que dar. ¿Puedo? Sobre todo en las prestaciones yo Estuvo bien pendejo. ¿Y tú dónde le cargas el esto?